buenos días. Muchas gracias por participar en este webinar de la FAC. Muchas gracias a la FAC por darnos este lugar al interior del país. Gracias también a la Sociedad de Cardiología de Mendoza, que es un evento organizado en conjunto acá con la Sociedad de Cardiología de Mendoza y el Comité de Arritmia de la FAC. Y el tema que vamos a ver hoy es resincronización cardíaca, que es un tema que ya en la cardiología tiene con nosotros unos 30 años. Y es un poco repasar, sobre todo apuntando al cardiólogo clínico, en qué estamos con la resincronización cardíaca, sobre todo desde el punto de vista de la evaluación del electrocardiograma, qué utilidad tienen las imágenes. Vamos a ver algunas charlas interesantes de la utilidad de las imágenes. Y también contamos con la presencia de un invitado local extranjero, porque es la doctora Milce Truco, que hace varios años que está viviendo en España y que tiene mucha experiencia en electrofisiología, en estimulación cardíaca, y también vamos a discutir un poco nuevas técnicas que tienen que ver con la estimulación más fisiológica y la resincronización. Me van a acompañar en la coordinación el doctor Jorge Juri, que trabaja con nosotros acá en Mendoza, en el Hospital Español, en el Hospital Santa Isabel de Hungría, y él trabaja también en el Hospital Central de Mendoza, es electrofisiólogo, cardiólogo, y la doctora Victoria San Martino, que también es electrofisióloga, trabaja en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo y con nosotros también en el Hospital Español, Clínica de Cuyo y el Hospital Santa Isabel de Hungría. Te doy, Victoria, la palabra para que, si querés, empezar a presentar a los disertantes. Bueno, buenas tardes. Bueno, a mí me toca presentar al doctor Pablo Giganti, que trabaja también con nosotros. Es médico especialista en electrofisiología, tiene la carrera de electrofisiología de la Universidad de La Plata y es staff del servicio de electrofisiología del Hospital Español de Mendoza y San Rafael, también Clínica de Cuyo y Hospital Santa Isabel de Hungría. Bueno, Pablito, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lo que vamos a ver hoy es el bloqueo de rama izquierda en el consultorio, que es una situación bastante frecuente que se nos presenta habitualmente. ¿Se ve bien ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, bien, comenzamos. Para comenzar, ya conocemos que el bloqueo de rama izquierda es un retraso en el sistema de conducción, en las ramas, en los fascículos, en el sistema de Purkinje. Esto puede ser aislado o en combinación. No me pasa en la diapositiva. Puede ser consecuencia o indicador de una cardiopatía, y también puede causar cardiopatía este bloqueo. Suele aparecer en corazones enfermos, pero también la aparición puede ser en corazones sanos, y hay un aumento de la prevalencia de la aparición de bloqueos con la edad. Estos son los datos del estudio Framingham. El bloqueo de rama derecha es el más prevalente, el más frecuente, porque es la rama más vulnerable. Suele ser frecuente en la población sana. Hasta un 50% de los casos se dan en corazones que no tienen alteraciones estructurales. Pero su aparición en un paciente con electrocardiograma previo normal implica el desarrollo de alguna cardiopatía. Se asocia hasta alrededor de un 5% en el infarto agudo de miocardio, y esto implica un mayor riesgo de bloqueo de completo, y tiene alta prevalencia en la enfermedad de Chagas, en general asociado al bloqueo izquierdo anterior. Puede presentarse en otras situaciones clínicas como una miocarditis, tumores cardíacos, valvulopatías, sobre todo la valvulopatía mitral, y en algunas cardiopatías congénitas. También se asocia a patologías no cardíacas, como el tromboembolismo pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los criterios clásicos de bloqueo de rama derecha todos los conocemos, que es el patrón RSR' en las derivaciones derechas, con una onda S de mayor duración en las derivaciones izquierdas, mayor duración que la onda R, y un tiempo al pico en las derivaciones derechas mayor de 50 milisegundos, y normal en las derivaciones izquierdas. El bloqueo de rama izquierda se asocia con mayor prevalencia de cardiopatía. Es un marcador de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial de larga evolución, alguna miocardiopatía grave o valvulopatía, sobre todo en la enfermedad aórtica, frecuente en la población de edad avanzada,
en enfermedades degenerativas del sistema de conducción, asociado a algunas corazonopatía y algunas miocardiopatía infiltrativas, como la sarcoidosis o en la fase de tardía estenosis aórtica severa. En algunos casos es esencial y no se asocia a ninguna cardiopatía específica. Criterios clásicos: el QRS mayor de 120 milisegundos, y en las derivaciones izquierdas con onda R empastadas o con notch, ausencia de onda Q, y un patrón de RS ocasional en B5 a 6 si el corazón tiene una rotación horaria. El tiempo al pico en onda R en derivaciones izquierdas es mayor de 60 milisegundos, y en las derivaciones derechas suelen tener ondas R iniciales con ondas S profundas. En la mayoría de los casos el eje eléctrico del QRS en el bloqueo de rama izquierda está entre menos 30 y más 90 grados, pero puede presentarse con desviaciones extremas. Cuando se asocia a desviación a extrema izquierda tiene mayor especificidad para cardiopatía estructural, es frecuente que se asocie a la enfermedad valvular aórtica, y se ha visto en algunos estudios que tienen menor tasa de respuesta a la resincronización. Cuando el eje del bloqueo se desvía hacia la derecha, en general tiene asociada cardiopatía biventricular, y es un marcador de miocardiopatía severa. Debido a que hasta un tercio de los pacientes con diagnóstico de bloqueo de rama izquierda por criterios clásicos no tienen realmente un bloqueo de rama izquierda, en una asociación de hipertrofia ventricular izquierda más el bloqueo izquierdo anterior, se han propuesto nuevos criterios orientados a seleccionar mejor al paciente que se lo va a derivar a terapia de resincronización. Se propuso que buscar QRS más anchos, mayor de 140 milisegundos en varones o más de 130 milisegundos en mujeres, ya que la activación ventricular izquierda en el bloqueo de rama izquierda comienza en el ventrículo derecho y tarda por aproximadamente unos 40-50 milisegundos en llegar al endocardio ventricular izquierdo, para luego penetrar en el sistema de Purkinje y llegar hasta la cara lateral. Eso le demora otros 40-50 milisegundos y otros 40 milisegundos en activar debían llegar hasta el epicardio de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Por eso se toman para resincronizar o como diagnóstico de bloqueo de rama izquierda QRS un poco más anchos, con los mismos patrones, puede ser en las derivaciones derechas o RS, y en las derivaciones izquierdas notch o empastamientos en el punto medio del QRS. En general estos empastamientos, el primer notch se produce por la llegada del frente de activación al endocardio ventricular izquierdo, para luego tener un empastamiento intermedio que se produce durante la despolarización del endocardio ventricular izquierdo, que no suele cambiar mucho ni la magnitud ni la dirección del vector de activación, por eso suele estar como empastado en el QRS, para luego producirse un segundo notch al llegar cuando se produce la activación de la cara lateral izquierda, ventrículo izquierdo. Esto sería un electrocardiograma típico de bloqueo de rama izquierda, con las características que recién describía. ¿Y cómo manejamos a estos pacientes que se presentan con un bloqueo de rama nuevo en el consultorio? ¿Qué es lo primordial y más importante en un comienzo? Descartar alguna cardiopatía, alguna patología grave e urgente que requiera atención rápida. Luego investigar la asociación a alguna cardiopatía determinada y conocer que también si el paciente no tiene cardiopatía identificada, puede desarrollar en algún momento una miocardiopatía inducida por este bloqueo de rama, principalmente el bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿cuándo debemos alertarnos en un paciente que tiene bloqueo de rama? Principalmente cuando presenta síntomas de gravedad. Paciente que consulta por síncope, por dolor torácico subjetivo, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. En el bloqueo de rama derecha, cuando se asocia a clínica de tromboembolismo pulmonar. Y los bloqueos de ramas alternantes también requieren atención rápida para una derivación urgente. Una vez descartadas, una vez que consideramos que el paciente no tiene ninguna patología grave urgente, debemos conocer también el pronóstico de ese bloqueo de rama izquierda. Se conoce que el bloqueo de rama izquierda tiene mayor asociación a enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca,
que a mediano o largo plazo tiene mayor riesgo de aumento del bloqueo de aparición de bloqueo de completo, aumento del riesgo de muerte súbita, peor pronóstico si ya existe una cardiopatía preexistente, o sea, la aparición del bloqueo empeora el pronóstico, y aumento de la mortalidad cardiovascular. En las guías europeas nos indican que ante un paciente con bloqueo nuevo de alguna de las ramas, primero deberíamos descartar todas las causas reversibles del bloqueo, o intoxicaciones o alteraciones metabólicas o por drogas. Si hay sospecha de alguna cardiopatía infiltrativa, endocarditis o alguna cardiopatía congénita del adulto, deberíamos realizar, además del ecocardiograma, un estudio de imágenes más completo, como sea una resonancia o una tomografía. No importa el trastorno de conducción que tengan, siempre hay que pedir un ecocardiograma. Si aparece alguna alteración en el ecocardiograma, se trata según lo que hayamos encontrado. Y el siguiente estudio a solicitar es un Holter, con mayor indicación en pacientes que presentan algún síntoma o signo sugestivo de bradicardia intermitente. En aquellos pacientes que no presentan síntomas, podemos solo realizar el Holter y, de no encontrar ninguna anormalidad, hacer un seguimiento anual con ecocardiograma y un monitoreo ambulatorio del ritmo cardíaco. En cambio, los pacientes con algún síntoma sugestivo de bradicardia intermitente, deberíamos, si no encontramos nada significativo en el monitoreo, realizar un estudio electrofisiológico para evidenciar algún grado de bloqueo más avanzado. Eso es lo que se propone en las guías. Sabemos cómo es el manejo del paciente asintomático, pero también debemos conocer que el paciente con bloqueo de rama izquierda, aislado, o sea que no identificamos ninguna cardiopatía, tiene el riesgo de desarrollar una miocardiopatía inducida por este mismo bloqueo. ¿Por qué se produce la miocardiopatía? En general, lo que produce el bloqueo de rama izquierda es una disincronía intra e interventricular. Interventricular porque aumenta la diferencia de los tiempos proyectivos entre ambos ventrículos, o sea, una disincronía entre ambos ventrículos, e intraventricular porque se produce una contracción temprana del septum interventricular, una contracción tardía de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Esto disminuye la performance del ventrículo izquierdo y a su vez produce aumento de la tensión parietal en los segmentos que se contraen tardíamente. Todo esto lleva a un remodelado del ventrículo con el posterior desarrollo de insuficiencia cardíaca. Se realizó un estudio para investigar a los pacientes que desarrollaban miocardiopatía inducida por este bloqueo de rama. Se seleccionaron pacientes candidatos para terapia de resincronización que hubieran tenido una historia de bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama izquierda típico, con ninguna cardiopatía identificada. Este bloqueo de rama izquierda debería tener una antigüedad de por lo menos 5 años, con una función ventricular al inicio, en el momento del diagnóstico, normal, y que en el tiempo hubieran desarrollado insuficiencia cardíaca con una clase funcional 2 o mayor, y deterioro de la función ventricular izquierda a menor de 40%. Además, se los evaluaba con un ecocardiograma y se evidenciaba disincronía mecánica. Estos pacientes se los seleccionaba para el implante del resincronizador y se les hacía el seguimiento anual. ¿Qué es lo que se vio en el seguimiento? Que en todos los pacientes, o por lo menos los que cumplían los criterios, hubo disminución significativa del tiempo del QRS, se angostó significativamente. La función ventricular al año tuvo una mejoría significativa y los volúmenes de fin de diástole del ventrículo izquierdo se redujeron de manera significativa, lo que indica que hubo un remodelado inverso. A su vez se evaluó mediante el ecocardiograma la disincronía mecánica, cómo cambiaba luego de la resincronización. Antes de la resincronización se veían disincronía entre la cara lateral y el septum interventricular, y una vez implantado el resincronizador se vio que se homogeneizaban los tiempos de activación del ventrículo. Entonces, ¿cómo evaluamos a los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda y un bloqueo de rama izquierda, ya sea previo o nuevo, que la detección sea nueva, tengan o no tengan signos de insuficiencia cardíaca?
Lo primero a considerar es descartar la cardiopatía isquémica, que es la más prevalente, la que tiene más chances de producir ambos, tanto el bloqueo de rama como la cardiopatía dilatada. Una vez descartada la cardiopatía isquémica, debemos descartar otras cardiopatías menos prevalentes, con resonancia magnética, historia familiar, según si tienen algún patrón electrocardiográfico específico, o estudios genéticos si correspondieren y estuvieran habilitados. Una vez descartadas todas estas miocardiopatías, estamos ante un posible caso de una miocardiopatía inducida por bloqueo de rama izquierda. Y que según lo que vemos con el trabajo previo, estos pacientes se los podría considerar para terapia de resincronización, aun cuando presentaran disfunción moderada. Por ahí no esperar también a que hagan una disfunción severa del ventrículo, si no tenemos otra causa de cardiopatía tratable, se debería considerar la terapia de resincronización. Estos son algunos puntos para identificar el paciente con miocardiopatía inducida por bloqueo de rama izquierda comparativamente con otras causas de cardiopatía. Como sabemos, no suelen tener una causa identificable. El bloqueo de rama izquierda suele ser típico, suele estar dilatado, pero el espesor parietal suele ser normal. Tienen menor grado de insuficiencia mitral, menor disfunción diastólica y menor dilatación ventricular, menor disfunción ventricular derecha y menor dilatación de la aurícula izquierda. Lo que sí tienen los pacientes con miocardiopatía inducida por este bloqueo, mayor disincronía evidenciada por ecocardiograma, y suelen ser súper respondedores a la terapia de resincronización. Entonces, para terminar, que debemos tener en cuenta el diagnóstico, hacer un buen diagnóstico de bloqueo de rama izquierda, un diagnóstico certero de bloqueo de rama derecha, tratar de manera urgente a los pacientes de riesgo o que así lo requieran. Debemos descartar o confirmar cualquier patología subyacente asociada al bloqueo de rama, la que en la mayoría de los casos tiene asociada alguna cardiopatía, y identificar a los casos de bloqueo de rama aislados para hacerles un seguimiento y el tratamiento oportuno en caso de que desarrollen una miocardiopatía inducida por el trastorno de conducción. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si no la hacemos al final. Por una cuestión de organización vamos a hacer las preguntas al final. Para eso aprovecho para agradecerle que nos acompañan el doctor Horacio Quiroga, que es jefe de electrofisiología del Hospital Aeronáutico, y también está con nosotros el doctor Carlos Perona, del Sanatorio Trinidad de Quilmes. Ellos nos acompañan y nos van a ayudar a esclarecer un poco más el tema. La siguiente exposición está a cargo del doctor Fernando Torres. Él es cardiólogo especialista en ecocardiografía, máster en ecocardiografía de la Sociedad Española de Cardiología, y actualmente se desempeña en los servicios de cardiología del Hospital Central y del Hospital Lago Maggiore. Y nos va a dar un poco de luz sobre el valor actual del ecocardiograma en la evaluación de los pacientes candidatos a la terapia de resincronización. Fernando, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, al comité organizador por la invitación. Y como comentaba el doctor, vamos a hablar un poquito del valor actual del ecocardiograma en la evaluación del paciente candidato a resincronización. Y como introducción podemos empezar diciendo que la terapia de resincronización es un tratamiento establecido para los pacientes con insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica y sincronía ventricular, como comentaba previamente Pablo. Sin embargo, queda bien establecido que aquellos pacientes que más beneficios van a tener son aquellos que tienen un QRS mayor a 150 milisegundos, con un bloqueo de rama izquierda, el ritmo sinusal, que se encuentre en una clase funcional 2 o más avanzada y que la fracción de eyección tenga que ser menor a 35%, esa es la indicación clásica 1A. Y esta determinación de la fracción de eyección la podemos determinar por diferentes métodos, que son
como puede ser la resonancia magnética o otros diferentes de la ecocardiografía. Entonces podemos decir que en cierto lugar podría quedar excluida. Entonces, ¿cuál es el aporte actual que nos está brindando la ecocardiografía? Vamos a comenzar diciendo que nos puede ayudar en la caracterización del candidato, ya que los pacientes que tengan un volumen ventricular izquierdo, como la imagen que podemos ver hacia la derecha de la pantalla, que encuentran ventrículos izquierdos muy dilatados, con alteración de la geometría ventricular, con signos indirectos de aumento de las presiones de fin de diástole, como el desplazamiento del septum auricular, no van a presentar la misma respuesta versus al paciente que está a la imagen de la izquierda, que encuentra un ventrículo izquierdo que no está dilatado, con un gran grado de deterioro de la geometría ventricular. Entonces, aquellos pacientes que tengan un diámetro telediastólico menor a 75 o un volumen telediastólico menor a 250 mililitros es el primer punto a considerar, ya que este sería un valor agregado sobre aquellos pacientes que tienen mayor capacidad de respuesta. El segundo punto es el remodelado ventricular, ya que va a ser el parámetro a evaluar en la terapia de seguimiento como respuesta a la terapia de resincronización. Este remodelado inverso que comentaba previamente Pablo. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en aquellos pacientes que tengan remodelado secundario a una cardiopatía isquémica, la presencia de fibrosis en más de 3 segmentos, en un modelo de 16 segmentos, va a corresponder al 20% de la masa del miocardio, y estos pacientes no van a presentar una respuesta eficaz a la terapia de resincronización, por lo que nosotros tendríamos que tenerlo en cuenta como para ir tratando de excluir a estos pacientes. El punto clásico es la fracción de eyección menor a 35%. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que más se benefician son aquellos que tienen una fracción de eyección por encima del 15 o el 18%, ya que los pacientes que tengan un deterioro más severo de la fracción de eyección, por ahí tendríamos que pensar en unas terapias de destino diferentes. La fracción de eyección siempre lo ideal es que sea realizada por método de Simpson y en los centros que se dispongan por ecocardiografía tridimensional, y un valor agregado es el que nos puede dar las técnicas de deformación, no solo ya que la disminución del estrés longitudinal va a afectar el pronóstico de los pacientes, sino que, como vamos a ver un poco más adelante, nos puede ayudar a identificar la disincronía en estos pacientes. La reserva contráctil es otro punto a tener en cuenta, ya que aquellos pacientes que tengan un deterioro severo, como les comentaba previamente, el 15 o 18%, podemos ver si el aumento de la fracción de eyección con dosis baja de dobutamina, definida la reserva como el aumento del 4%, estos pacientes van a tener una mejor respuesta a la terapia de resincronización, y es un punto más a evaluar y un dato que le podemos agregar al electrofisiólogo para la toma de decisión. En cuanto a la función diastólica, la terapia tiene la capacidad de revertir patrones restrictivos, y otro punto a tener en cuenta va a ser cómo es la duración del venado, ya que la terapia va a mejorar la precarga y esto se va a establecer en un mejor volumen sistólico, y hay que evaluarla de la forma correcta. Y uno de los parámetros fundamentales es la insuficiencia mitral funcional que presentan estos pacientes. Esta es una consecuencia hemodinámica producida por un trastorno eléctrico que tiene características diferenciales a los otros tipos de insuficiencia. Se caracteriza por ser presistólica y porque presentar este notch característico que se puede evidenciar en la imagen. Esto es así que la insuficiencia mitral nosotros la podemos ir siguiendo desde la indicación de los mismos hasta 3 meses posterior a la terapia de resincronización, y como vemos en la imagen podemos, si es realmente reconocida como secundaria a la cardiopatía inducida por el bloqueo de rama izquierda, esta tiende a mejorar a lo largo del tiempo. Para comentar, los pacientes que tengan mayor dilatación de la aurícula izquierda
tienen un peor pronóstico en cuanto a su insuficiencia cardíaca y tienen mayor descarga de SDI. Y en cuanto al ventrículo derecho, la dilatación del mismo y la disfunción no contraindica la terapia de resincronización. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan una presión sistólica pulmonar mayor a 35 van a presentar un peor pronóstico. En cuanto a la evaluación, ya entrando en la disincronía, lo primero que vamos a tratar es la disincronía auriculoventricular, que es la pérdida de la coordinación fisiológica entre la contracción auricular y ventricular, y se asocia a una prolongación del intervalo PR. Esto se va a asociar a una sístole auricular precoz, a una disminución del llenado diastólico, un cierre precoz de la válvula mitral, una insuficiencia mitral presistólica y reducción en la duración del llenado. Y como podemos ver, entonces, la insuficiencia mitral presistólica la vamos a diferenciar porque podemos trazar un punto de partida desde el inicio del QRS por la presencia de este notch característico. Y para definir disincronía auriculoventricular vamos a establecer una relación entre el tiempo de llenado mitral y la duración del ciclo cardíaco. Cuando esta duración sea menor al 40%, nosotros vamos a decir que nuestro paciente presenta disincronía auriculoventricular. La disincronía interventricular consiste en la retracción el retraso de la contracción interventricular, y la vamos a definir como la diferencia entre el tiempo proyectivo del ventrículo izquierdo, el cual vamos a denominar QA, y el ventrículo derecho. Esto lo hacemos, como vemos en la imagen, a nivel del Doppler pulsado, el tracto de salida del ventrículo derecho, izquierdo, lo correlacionamos con el QRS hasta el inicio de la imagen del Doppler espectral, medimos los tiempos, y cuando esta diferencia QA-QP sea mayor a 40 milisegundos, nosotros podemos decir que nuestro paciente presenta disincronía interventricular. Un poco más complicado empieza a ser la evaluación de la disincronía intraventricular. Esta se hace mediante técnicas de formación, donde vamos a encontrar diferentes índices. El índice de disincronía longitudinal, como podemos ver en la imagen inferior de la pantalla, vamos a tratar de medir las diferencias en el tiempo de contracción entre los segmentos, como podemos ver el segmento en amarillo inferoseptal basal, en cian el inferoseptal medial y el septal apical se encuentran más retrasados, y por detrás de la línea verde, que es el cierre de la válvula aórtica. Entonces nosotros podemos medir estas diferencias, y cuando sea mayor de 130 milisegundos decimos que nuestro paciente presenta disincronía intraventricular. Lo mismo podemos hacer con la evaluación del estrés radial. En este caso las curvas son positivas porque habla del engrosamiento que tienen las fibras, a diferencia de lo anterior, pero más o menos se basa en el mismo criterio. Cuando sea con un mismo punto de corte mayor a 130 milisegundos, nuestro paciente van a presentar disincronía, y en aquellos casos que se encuentre 3D, podemos hacer este índice de sincronía por ecocardiografía 3D, y cuando sea mayor al 9.8%, estos pacientes se van a beneficiar de la terapia de resincronización. Algo importante a destacar es el rol de la descoordinación contráctil, ya que la mecánica eficiente del corazón depende más de la coordinación de la contracción de los segmentos del ventrículo izquierdo, más que de las diferencias regionales en el tiempo hasta el inicio o el pico de contracción. Y cuando nosotros lo encontramos, es el mejor predictor de respuesta versus los parámetros anteriores de disincronía. En los pacientes que presentan bloqueo de rama izquierda, vamos a encontrar la siguiente imagen, que se va a caracterizar por, encontramos en el gráfico el septum basal en amarillo y la pared lateral la vamos a encontrar en roja. En los pacientes con bloqueo de rama izquierda se produce este patrón típico, el cual en el principio tenemos una elongación de la pared lateral, seguida de un acortamiento rápido y simultáneo del tabique, conocido como el septal flash, y luego se produce un acortamiento reducido del tabique que se conoce como rebote sistólico, y posterior en la pared lateral, el pico de contracción se produce después del cierre de la válvula aórtica. Esto
Esto mismo lo podemos evidenciar en vivo al inicio de la sístole y al final. Y cuando se encuentra presente, estos pacientes tienen un 95% de respuesta a la terapia de resincronización. En cuanto al rol de los movimientos anormales de la pared, lo podemos detectar con métodos más accesibles. El septal flash lo podemos evidenciar, es un poco más de lo mismo de lo que estaba hablando previamente. Cuando lo detectamos, es decir, la contracción de la pared del septum que no se acompaña del engrosamiento de la pared posterior, lo medimos hasta el pico de la otra pared. Cuando es mayor a 130 milisegundos, los pacientes se van a beneficiar de la terapia de resincronización. Lo podemos hacer también con modo M-color de la misma manera, pero nos ayuda por ahí a diferenciar un poco mejor los segmentos. Y lo otro que se puede encontrar en estos pacientes es el rocking apical. El rocking apical es la presencia de esta contracción inicial que hay en el septum con la elongación de la pared lateral, y luego el movimiento opuesto que nos va a dar esta imagen característica en el ecocardiograma, que se puede evidenciar aún mejor con la dosis baja de dobutamina, y la característica es que no va a aumentar el volumen sistólico. Cuando están presentes, estos pacientes también se benefician y tienen una mejor respuesta a la terapia de resincronización. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de lo que es la optimización post-implante, ya que optimizar el intervalo AB nos va a impactar en la DPDT, en el volumen sistólico y en el gasto cardíaco. Y acá tenemos que tener en cuenta que un retardo AB muy prolongado puede resultar en un acortamiento del tiempo de llenado diastólico y de la presencia de insuficiencia mitral diastólica, la cual tenemos que evitar a toda manera. Y por el otro lado, un retardo AB relativamente corto puede resultar en un truncamiento de la onda A, que va a representar la sístole auricular y nos va a impedir un adecuado llenado del paciente y no nos va a permitir una adecuada precarga. Entonces, ¿cómo se hace? Hay varios métodos. El método más utilizado es el método iterativo, donde nosotros le decimos al electrofisiólogo, bueno, denos el intervalo AB más corto, y acá nosotros vemos que la sonda E y la onda A se separan, pero tenemos que evitar que no se trunque la onda A dentro del QRS. Entonces vamos diciéndole, bueno, deme 20 milisegundos más hasta que llegamos al intervalo AB más prolongado, en este caso 140 milisegundos. Y como vemos, las ondas están muy fusionadas y nosotros tenemos que tratar de simular lo más fisiológico posible. Entonces, en la imagen inferior, esta es un paciente real, vemos como un retardo AB de 60 milisegundos, la onda A se encuentra dentro del QRS y tal vez su retardo AB de 160 milisegundos sea el más indicado. Vemos como la onda E y la onda A se encuentran separadas y no hay truncamiento de la onda A sobre el QRS. En cuanto a la optimización del intervalo BB, esto es, ya que la activación, como decía Pablo, inicia en el ventrículo derecho, de ahí procede a través del septum 40 a 50 milisegundos antes de alcanzar el ventrículo izquierdo, requiere otros 50 milisegundos para entrar en la red de Purkinje y finalmente le toman al impulso a llegar a la pared lateral, produciendo un total de 140 o 150 milisegundos. De ahí el porqué del QRS de 150 milisegundos. Entonces nosotros podemos optimizar este intervalo BB, y como podemos ver en la imagen, generalmente las guías recomiendan no optimizarlo, pero vemos en este caso en particular y se requiere una estimulación simultánea, es lo que dicen las guías, pero vemos que cuando lo hacemos con la medición a nivel del tracto de salida al ventrículo izquierdo, vamos a medir el IVT, y en este caso en la imagen A vemos que con una estimulación simultánea se obtenía un IVT de 17.6. Cuando hacemos un retraso del ventrículo derecho 20 milisegundos antes que el izquierdo, vemos que inclusive el intervalo el IVT del tracto de salida empeora. Entonces, bueno, cambiamos a 20 milisegundos antes del ventrículo izquierdo, ya vemos que mejora a 18.7 y que el mejor intervalo para este paciente es de menos 35
milisegundos antes del ventrículo izquierdo, la contracción del ventrículo izquierdo antes que el derecho. Entonces, para finalizar, podemos concluir que son múltiples los factores que son importantes para determinar si un paciente tendrá un beneficio clínico o no. Tenemos que verificar los factores que puedan estar asociados a la pérdida de la sincronía ventricular e informárselos al electrofisiólogo. Tenemos que recordar que hay que lograr un intervalo AB corto, pero sin cruzamiento de la onda A, y que la optimización de los diferentes factores va a tener un impacto clínico en la remodelación ventricular, en ADPT, en el volumen sistólico y gasto cardíaco de los pacientes, modificando la sobrevida y sus eventos cardiovasculares. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Para continuar con las presentaciones va a hablar el doctor Lucas Gutiérrez, que es cardiólogo especialista en ecocardiografía, máster de ecocardiografía de la Sociedad Española en Cardiología. Está en el servicio de cardiología del Hospital Central y Hospital Lago Maggiore, y nos va a hablar un poco sobre la utilidad de la resonancia y de la cámara gamma en la resincronización. Buenas tardes. Bueno, María Victoria, yo soy de ecocardiografía, nomás tengo amigos. Yo hago cardiología nuclear. Básicamente soy el jefe de servicio de medicina nuclear del Instituto del Diagnóstico y también practico resonancia cardíaca. Voy a compartir con ustedes la caracterización del miocardio en pacientes que son seleccionados para la terapia de resincronización cardíaca y la utilidad en general de las imágenes. Agradezco al Comité de Arritmias de la Federación Argentina de Cardiología, la participación de CONAREC, por supuesto, y a quienes, miembros de la Sociedad de Cardiología de Mendoza, han trabajado para esta actividad. No tengo conflicto de intereses para la presentación. Me gustaría empezar compartiendo con ustedes un concepto que es la caracterización tisular. Esta extracción de la Revista Española de Cardiología me pareció absolutamente relevante. Es una aproximación a la definición de las propiedades estructurales y funcionales del tejido cardiovascular. La finalidad es la de identificar en forma no invasiva la estructura normal y esas modificaciones patológicas que se pueden producir en el tejido miocárdico que nos permiten determinar la etiología y el grado de severidad. ¿Qué nos habla la evidencia respecto de esto? Que la imagen cardiovascular como guía en la terapia de resincronización es un elemento eficaz para tratar de identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de este tipo de terapéutica, y continúa siendo vital claramente para lograr una respuesta terapéutica apropiada esta identificación. Este metaanálisis de WHO da cuenta sobre una extracción de cerca de 1.200 trabajos de la literatura, seleccionaron estos 7, en donde había un claro criterio para identificar mediante un patrón estandarizado como criterio para la incorporación de la terapia de resincronización versus el mismo criterio pero guiado por la imagen cardiovascular, y claramente observaron que en estos 7 trabajos podían identificar a aquellos pacientes con un mayor beneficio. Si hablamos de resonancia cardíaca, sabemos todos que la resonancia es un método que tiene una altísima resolución espacial, es una capacidad importantísima para discriminar los tejidos, particularmente el tejido fibrósico y la cuantificación del componente de escara o de necrosis. Pero también la resonancia nos permite una serie de secuencias que van a dar cuenta de la anatomía, la función ventricular, las caracterizaciones del tejido, como mencionamos, en contextos agudos, en contextos crónicos, y la valoración también de la disincronía a través de una secuencia que se llama de marcado o tagging. Esta secuencia permite claramente identificar patrones de disincronía a nivel global o regional. Como ven en el ejemplo de la izquierda, esto es un patrón similar a la extracción del eco, con una deformación de la fibra, y es una evaluación que es extremadamente precisa para ver esa deformación. Es altamente reproducible y operador independiente. Y claramente en el ejemplo de la derecha, el mismo componente global, vemos cómo
las distintas regiones del miocardio, en este caso un candidato que fue seleccionado y se realizó una terapia de resincronización, es un paciente que tiene una anarquía ahí plenamente marcada. Otro dato interesante de la resonancia es el valor incremental pronóstico que le manifiesta, ya que permite interpretar las imágenes no solamente con el patrón de la disincronía, sino también la valoración funcional, los volúmenes ventriculares, la determinación muy apropiada de su anatomía, de su funcionamiento y por supuesto también el componente de integridad de la fibra. A la izquierda y arriba vemos un paciente de ejemplo normal, abajo y a la derecha vemos un paciente que tiene un patrón asociado de componente fibrótico, por lo tanto también su patrón de sincronía miocárdica está alterado. Un dato que también se correlaciona al trabajo que presenta Mordi acá en este Journal del American College de Cardiología en Imagen, donde vemos cómo claramente en el impacto de la curva de supervivencia en el outcome primario se ve claramente la definición de aquellos pacientes que presentan la función ventricular conservada, aquellos que tienen función ventricular deteriorada y su compromiso aún mayor, la presencia o no del patrón fibrótico establecido por el realce tardío con ladolinio versus aquellos que no lo presentaban y claramente el strain de la circunferencial de la fibra respecto también de aquellos que no lo presentaban en sus distintas modalidades. ¿Qué podemos decir entonces de la resonancia cardíaca respecto del aporte a la electrofisiología hoy? Para mejorar la tecnología debe estar simplificada en la adquisición de los pacientes tratados. Hay una condición que la resonancia tiene respecto a los pacientes que tienen dispositivos que hoy por hoy se pueden realizar una resonancia, pero no está exenta de tener algunos artefactos en la imagen, y particularmente el requerimiento de la coordinación específica para la validación on-site. Eso significa que muchas veces se necesita un tecnólogo, un técnico que pueda programar el dispositivo, básicamente interrumpirlo, o sea, apagarlo, porque los campos magnéticos pueden interferir en la programación del dispositivo, por lo tanto no es el mejor método para valorar en tiempo real el patrón de la disincronía. Claramente los pros de la resonancia es la valoración global funcional, la perfusión y la sincronía en forma conjunta. Tiene un patrón de identificación de pacientes no isquémicos versus los necróticos en forma muy marcada, es uno de sus principales aspectos. Mejora en la planificación de la colocación de los dispositivos para orientarlos en la región y es un predictor de arritmias complejas y eventos con la cuantificación del componente de descarga de necrosis y la ubicación del mismo. Y como vimos, tiene un valor incremental pronóstico en la estrategia guiada por la imagen. Hablemos de SPEC. El SPEC quizás es la práctica que yo más habitualmente utilizo en mi práctica, y particularmente dentro del SPEC es hablar del análisis de fase, que es un concepto que hace mención al inicio de la contracción mecánica, que esto se da producto de las cuentas radioactivas que marcan cada uno de los miocitos cuando estos se desplazan en el proceso de contracción, cuando inicia la contracción en función del tiempo. A través de procesos de cálculos establecidos por el software, por el computacional que usamos para hacer la interpretación, el cardiólogo nuclear puede presentar esta particularidad del proceso de la sincronía mediante estos conceptos. El ancho banda de un histograma, que es la forma de representarlo más claramente, que hace mención al espesor, o sea, a la duración del histograma. El debido estándar hace una referencia en relación a esa media de histograma, con cuán dispersos están las cuentas que están representadas, y depende el tipo de proveedor de software, se puede hacer uso de la entropía o de la kurtosis, que son parámetros que hacen y mencionan a un todo, o sea, un patrón global de la disincronía versus la ausencia de esa disincronía. Claramente también la fortaleza que tiene quizás la metodología es que permite representarlos en un mapa polar con la distribución segmentaria que habitualmente todos conocemos, y también ser correlacionado con las imágenes de perfusión y de función del SPEC. ¿Cómo funciona? Bueno, la mayoría de las técnicas de imágenes complejas van a tratar de utilizar al patrón electrocardiográfico, al intervalo de R&R, para sincronizar su adquisición. Nosotros en la cardiología nuclear, como lo hace la resonancia cardíaca, como lo hace la tomografía, esa información la tomamos y la distribuimos en relación al tiempo, en relación a un monto porcentual o un monto de grados de 0 a 360 para valorar lo que denominamos el ancho de banda del histograma o el mapa polar. Esa representación nos va a permitir al cardiólogo nuclear hacer una validación ya sea global de la sincronía o particular
de una región. Como vemos acá en este ejemplo, este es un patrón característico con un bloqueo completo de rama izquierda, donde regionalmente la cara lateral tiene un retraso mayor en grados en esa representación. Hace un tiempo con el doctor Peñafort, nosotros publicamos en 2013 un artículo sobre esta técnica y las distintas manifestaciones que tienen distintos patrones del componente de la patología. En el margen superior izquierdo podemos ver cómo se representa un patrón normal con una función ventricular izquierda conservada, el ancho de banda de ese histograma representado con una base estrecha y una distribución homogénea a nivel del mapa polar. En la imagen inmediatamente a la derecha, en el segmento B, es un paciente con una miocardiopatía dilatada con un marcapasos, incorporamos una paciente chagásica, en donde se ve claramente el patrón del histograma como tiene una enorme dispersión, un compromiso significativo de la función ventricular con un deterioro de la misma y alteraciones de la perfusión. Y abajo, el patrón que vemos en la referencia C es el patrón de la cardiopatía isquémica, en este caso con una lesión a nivel de una escara en la región inferolateral del ventrículo, donde vemos la distribución en el mapa polar. Si bien el ancho de banda se manifiesta relativamente ensanchado en su dimensión, claramente la espiga que tenemos es más estrecha porque gran parte del territorio se presenta con sincronía en la activación de la contracción. En este reciente congreso de la Federación Argentina de Cardiología presentamos junto al doctor Peñafort un trabajo con 1041 pacientes con cerca de 11 años de seguimiento. Y lo que vimos es la relación y la fortaleza que tiene el análisis de la perfusión, la función de la SPECT y asociarla a la sincronía o la disincronía. En este caso la población fue dividida en base a la incidencia de un outcome combinado, que fue la muerte cardíaca y la internación por la insuficiencia cardíaca, que fue representado el 4.2% del total. Lo que ven representado aquí es de esos 1041 pacientes, aquellos que no tenían disincronía de ningún tipo, en colores diferentes. El verde representa la perfusión de la SPECT con la función ventricular conservada. Respecto de la última fila, que es el peor escenario posible, es el paciente que tiene alteraciones de la función ventricular con compromiso de la misma y alteraciones de la perfusión con componente de compromiso a nivel del tejido también, como cerca del 87% de los pacientes presentaban disincronía en el reposo y en el esfuerzo. Y esta representación también nos permitió ver en la curva de supervivencia del tiempo que la incidencia del evento combinado era con peor escenario para aquellos pacientes que presentaban disincronía con compromiso de la función y de la perfusión. Un concepto importante en esta valoración a través del análisis de fase es el concepto de concordancia. Bugers ya en el 2011 planteó lo siguiente, de colocar el electrodo de estimulación en el último segmento viable con mayor retraso. Eso lo compararon de 52 pacientes que se colocó de esta manera, concordante, versus con 38 pacientes en forma discordante, es decir, sin ese criterio o esa guía a través de la imagen, y pudieron ver la representación a los 6 meses como los delta de la función ventricular izquierda incrementaba y cómo disminuía los volúmenes finales de sístole en la población que tenía el patrón concordante. Respecto de ese tiempo a esta parte hay mucha exploración, hay muchas publicaciones. Este es un trabajo recientemente publicado este año, donde el Vision CRT, que es un trabajo que está auspiciado por la Comisión Internacional de Energía Atómica, se plantea es un trabajo multicéntrico, son 10 centros de 8 países diferentes, en donde el fin último era valorar en los pacientes guiados a través de la SPECT, a través de esta valoración del análisis de fase, pero en este caso se estaba evaluando también la validación de un método completamente automático, es decir, el software arroja directamente la mejor región para utilizarlo en un outcome que fue combinado para la mejora de la clase funcional, mejora de la fracción de eyección, reducción de los volúmenes finales de sístole en más de un 15% y más de 5 puntos en la escala de mejora de Minnesota para la calidad de vida en la insuficiencia cardíaca. Lo que vio el trabajo que fue interesante es que el patrón más robusto, con un cambio de apenas 4 grados, fue la desviación estándar respecto de la fase, eso que está respecto del ancho de banda. 4 grados de mención nomás tenía una predicción de cerca de casi 0.8, una enorme capacidad para validar y proyectar este outcome de beneficio. Entonces podemos decir que el gated SPECT,
¿qué aporta la electrofisiología hoy? A mejorar el requerimiento del software específico. Esto es algo relativamente sencillo, porque la capacidad instalada que tenemos en nuestro país hoy nos permite, con un software, utilizar la tecnología que ya tiene unos años respecto de la forma que se adquieren las imágenes. Las mejoras en el hardware, eso da cuenta de que podemos todavía reducir la radiación, como cualquier otro método de radiación ionizante. Es una responsabilidad hacer uso responsable de la radiación. ¿Cuáles son los pros que tenemos en esta técnica? La valoración global funcional, la perfusión y la sincronía todo junto, alta reproducibilidad en el seguimiento. Eso es una gran ventaja que tiene la cámara gamma, ya que no es necesario interrumpir el funcionamiento del dispositivo. Como tradicionalmente se hace un estudio de cámara gamma, podemos validar la sincronía no solamente en condiciones de reposo, sino ante la condición fisiológica del esfuerzo físico, que eso también es un dato que aporta. La precisa identificación de las zonas de retraso respecto de contracción en áreas para elegir el mejor sitio de estímulo, predictor de arritmias complejas y de eventos, y tiene a su vez, al igual que la resonancia, un valor incremental pronóstico en estrategia guiada por la imagen. Entonces, a modo de resumen, ¿qué puede aportar la imagen? Teniendo en cuenta los factores fisiopatológicos, un dato importante es que todas las imágenes que van a hablar de disincronía ventricular necesitan de que exista disincronía mecánica. La disincronía mecánica tiene que estar presente para que todas estas técnicas tengan el aporte que necesita el electrofisiólogo para poder hacer un uso racional del método de resolución. Otro dato importante es el posicionamiento del electrodo. Básicamente, la utilización de una tomografía computada para identificar el árbol coronario venoso, para tener un panorama del territorio donde van a asignar, digamos, los dispositivos. Y por último, también la localización, extensión y severidad del tejido fibrótico es un dato absolutamente importante, porque es lo que hemos demostrado a lo largo de estos trabajos últimamente, de que la cantidad de tejido comprometido es directamente proporcional a la tasa de éxito de este tipo de terapéutica si son colocados en áreas o en zonas donde el tejido fibrótico está presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Un poco para seguir con este programa un poco ambicioso, pero me parece muy interesante. Ahora tenemos el gusto de tener a la doctora Emilce Truco. Les cuento, Emilce Truco es una mendocina, hizo la residencia de cardiología en el Hospital Español. Ya de esa época ella era una persona muy humilde y sigue siéndolo, y una residente brillante, una de las mejores residentes, creo yo, que ha tenido Mendoza, y eso lo ha ido demostrando, ¿no? Ella hace 10 años que está en España, que hizo el fellow de electrofisiología en el Hospital Clinic junto al doctor Brugada. Se ha ido convirtiendo en una de las manos derechas del doctor Brugada, y actualmente se desempeña como jefa de la unidad de arritmias del Hospital Universitario de Girona, el Hospital Josep Trueta, además de trabajar en varios centros en Barcelona, en Mallorca. Y ella se ha especializado en electrofisiología y tiene una amplia experiencia. Dentro de su campo de investigación es la resincronización cardíaca. Así que muchas gracias, Emilce, por estar con nosotros y compartir. Siempre es un gusto tenerte. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Antes que nada, quería agradecer a la organización la posibilidad de compartir nuestra experiencia y de participar de este gran evento de FAC. Entonces, a mí me ha tocado hablar de los tipos de resincronización cardíaca buscando el mejor camino. Luego de lo que han comentado los compañeros, solo decir que la estimulación del ventrículo derecho se ha realizado con éxito durante muchas décadas, pero que aún no se sabe cuál es el sitio óptimo de estimulación, ya que la estimulación no deja de ser una estimulación asincrónica y no fisiológica, y esto tiene consecuencias hemodinámicas. No solo hemodinámicas, sino que también tiene consecuencias clínicas, ya que aumenta el índice de insuficiencia cardíaca y de fibrilación auricular y otras arritmias. Por lo tanto, la estimulación fisiológica ha llegado para quedarse, y porque mantiene la activación normal y mejora el ancho de FRS del que estamos hablando. No nos debemos olvidar que la terapia de resincronización cardíaca es una de las terapias más eficaces en la insuficiencia cardíaca y en la disfunción ventricular, porque no solo, como comentaban los colegas, mejora la calidad de vida, sino que también reduce las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular.
Sin embargo, hasta un 2/3 de los pacientes que serían elegibles para esta terapia no son referidos para el implante. Una de las posibilidades es quizás la falta de disponibilidad de la terapia o la falta de educación, pero también no deja de ser un tema importante el coste del dispositivo. Por lo tanto, en el estado actual, en este año, ya contamos con muchas opciones en cuanto a terapia de resincronización cardíaca. No solo porque tenemos que identificar adecuadamente a los candidatos, como comentábamos, la función ventricular, los síntomas, tenerlos medicados óptimamente, sino también que últimamente han cambiado los conceptos en cuanto a la respuesta a la resincronización cardíaca. En las últimas guías europeas de estimulación que fueron presentadas este año, hemos querido modificar un poco el término de disfunción ventricular o de respondedor a la resincronización cardíaca, sabiendo que hay muchos tipos de respuesta, no solo el paciente que mejora, sino el paciente que remite su enfermedad o que no progresa. Y por lo tanto es muy importante hacer una correcta interpretación de los parámetros pre-implante y no solo implantar el dispositivo en su forma adecuada, sino también organizar los cuidados post-implante. Como ven aquí en la figura, el tipo de estimulación biventricular más conocida es la que se realiza a través del seno coronario con el implante de un electrodo de estimulación ventricular izquierda en la cara lateral de este ventrículo. También cuando no somos capaces de colocarlo endocavitariamente se puede realizar en forma epicárdica. Y en estos últimos años tenemos dos opciones más, que es la estimulación de las de His y la estimulación de la rama izquierda o del área septal izquierda. En los inicios, la estimulación fisiológica se utilizó a partir de los años 2000, pero se vio que no solo se activaban los dos ventrículos y con esto evitábamos la desincronía o la miocardiopatía inducida por estimulación ventricular, sino que también tenía un gran potencial en los pacientes con miocardiopatía dilatada y con bloqueo de rama izquierda. Al estimular por debajo del bloqueo, hacer un bypass a la rama izquierda, en muchos casos se lograba mejorar el bloqueo y por lo tanto la estimulación se correspondía con un QRS más estrecho y con una corrección del bloqueo de rama izquierda. Sin embargo, actualmente no tenemos estudios randomizados que permitan comparar las dos estrategias, pero sí tenemos varios estudios de metaanálisis en los cuales podemos ver cómo los pacientes que reciben una estimulación convencional en el ventrículo derecho tienen una posibilidad de presentar más miocardiopatía, más empeoramiento y más hospitalización que los pacientes que reciben una estimulación fisiológica. Y esto es aún más evidente en pacientes que tienen una estimulación ventricular frecuente, más del 20%. Como podemos ver, en la actualidad hay varias herramientas para realizar esta estimulación. Las dos más utilizadas, o al menos más utilizadas en mi hospital, es la estimulación por el electrodo de Medtronic y la estimulación del electrodo de Biotronic. El de Medtronic es un electrodo diseñado específicamente para la estimulación del His, es un electrodo más fino, y el electrodo de Biotronic tiene la mejoría en cuanto a que es el mismo cable que colocamos habitualmente para el ventrículo derecho, pero que podemos modificar con un estilete. Esto nos permite tener mayor soporte y a través de la performance del estilete pues llegar a sitios quizás más complejos. Todas las compañías, recordar que han diseñado electrodos para His y ninguno todavía tiene un electrodo diseñado específicamente para rama. Por lo tanto, y por falta de estudios randomizados en los últimos años, la indicación de la estimulación fisiológica se realiza como indicación 2A en el fracaso de la terapia de resincronización cardíaca, siempre colocando como recomendación un electrodo de backup en pacientes que van a tener un bloqueo permanente o que van a requerir alta estimulación. Es la indicación 2B en el paciente que no se puede realizar control de frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular y que vamos a hacer una ablación del nodo AV. Y es indicación 2B también en pacientes con un deterioro de la FEBI no tan importante, pero que van a requerir una estimulación ventricular muy frecuente. Por lo tanto, con todo esto tenemos grandes indicaciones potenciales. La indicación de la sincronización
cardíaca y el bloqueo con alto porcentaje de estímulos. El protocolo de nuestro hospital, como comentaban previamente los colegas, nos basamos mucho en los estudios previos, no solo en el electrocardiograma, en el cual identificamos un tipo de bloqueo de rama, sino también en la ecocardiografía, en la cual podemos ver el grosor septal. Importante recordar aquí para los clínicos que el dispositivo o el cable va a estar atravesando el septo interventricular y es normal esta visión del electrodo intraseptal. Usamos como herramientas también la resonancia y la cámara gamma, pero nos vemos presentes. Hacemos aplicaciones de radioscopia en oblicua derecha y en oblicua izquierda para poder localizar el sitio del implante, para ver cómo penetra el electrodo en el septo. Hacemos angiografía, medimos continuamente la impedancia y los diferentes tipos de morfología cuando estimulamos mediante el electrodo que implantamos. Tenemos como consideraciones en la programación, dependiendo del tipo de dispositivo que vamos a indicar. Si el paciente necesita un resincronizador porque está en ritmo sinusal, probablemente coloquemos esta rama izquierda en el puerto ventricular izquierdo o este GIS, pero si el paciente está en fibrilación auricular, y que yo creo que es una gran utilización actualmente, se puede colocar en un marcapasos normal y con esto ahorrar el coste que tiene un resincronizador, colocando en el puerto auricular la rama izquierda o el GIS y en el puerto ventricular pues el ventrículo derecho. Saber también que es importante las diferentes configuraciones, ya que van a dar diferentes tipos de morfología y que en muchos casos podemos hacer captura anódica, o sea, con el cátodo, con la parte del anillo del electrodo, capturar el ventrículo derecho y poner la punta con el ventrículo izquierdo y lograr mejor función. Aquí unas imágenes para que veáis cómo se realiza la estimulación. Este es un bloqueo de rama izquierda. Empezamos a estimular con el electrodo que comienza a penetrar el septo ventricular derecho. Cuando aumentamos la penetración en el septo, vemos cómo en V1 comienza a aparecer una R' al final de la estimulación, y cuando logramos atravesar el septo y llegar a la zona de la rama izquierda, esta R' se hace aún más prominente y podemos ver en algunos casos con nuestro polígrafo el potencial de rama, y sin utilizar como sucedáneo el tiempo de activación al pico del QRS en V4. Cuando este es menor a 80 milisegundos, estamos en una buena zona. ¿Qué estudios tenemos o qué bibliografía hay actualmente en cuanto a los dos tipos nuevos de resincronización? Bueno, en el GIS sabemos que es una estimulación que va a reproducir la activación intrínseca, pero que es técnicamente más desafiante que la estimulación de rama izquierda. La estimulación del septo derecho no ha demostrado ser tan beneficiosa y la región del GIS muchas veces es una región protegida y que mide poca distancia, menos de 2 centímetros. También faltan estudios a largo plazo para saber qué haremos con estos electrodos cuando los tengamos que extraer, qué pasa con los pacientes que tienen esclera intramural en el septo o pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo. La experiencia nuestra es que estos casos son un poco más desafiantes, son más complejos, pero que se pueden hacer. Aún siguen habiendo diferencias en resultados clínicos que no son conocidas. En cuanto a los defensores de la rama izquierda, lo que les comentaba antes, no solo la técnica del GIS es algo más compleja, sino que también los umbrales de este electrodo tienden a ser más elevados, tienden a aumentar en forma impredecible con el tiempo, lo que lleva a un deterioro de la batería y a una peor performance de este electrodo a largo plazo. La anatomía y la histología, como les comentaba, al hacer un bypass por debajo del bloqueo infragiciano habitualmente favorecen a la rama izquierda, y en estos casos también logramos una mejor corrección del QRS y por lo tanto la técnica de la rama izquierda en la práctica se ha hecho muy popular. En cuanto a eventos clínicos con la estimulación gisiana, lo que les comentaba previamente, la tasa de aprendizaje no es menor, aproximadamente se calcula que son unos 40 casos que se deben hacer para alcanzar un éxito alrededor del 80%. Sabemos que los pacientes en los que se les implanta un electrodo de estimulación gisiana van a tener menor tasa de miocardiopatía inducida por marcapasos, que la fracción de eyección en general se va a mantener, pero que los umbrales pueden aumentar, aunque en estos estudios se han mantenido estables en la mayoría.
También, como les explicaba, en estudios retrospectivos se ha visto que hay menor hospitalización, principalmente en pacientes con alto porcentaje de estimulación ventricular y como punto final combinado también de mortalidad. En cuanto a la estimulación de rama izquierda en pacientes candidatos a resincronización cardíaca, saber que hay estudios retrospectivos con seguimientos en principio ahora un poco más elevados. Recordar que es una técnica que se comenzó en el año 2018. El éxito del implante sí que parece ser un poco mejor, aunque faltan aún parámetros para valorar realmente lo que es una estimulación central izquierda y lo que es una estimulación propiamente dicha de la rama. Sí es seguro, sí es factible, y en este caso no tenemos los problemas que teníamos con el GIS en cuanto a umbrales elevados, ya que estos son más estables. Las ondas R son más normales, son más similares a una estimulación convencional, y a nivel clínico se asociaron con mejores resultados, tanto de QRS como de mejoría en la función ventricular. No solo esto, sino que estudios del grupo holandés han visto que en los pacientes que son candidatos a resincronización cardíaca se han hecho mediciones en la DPDT y en el área del QRS para ver que la mejoría hemodinámica no solo es similar a la de la resincronización cardíaca, sino que en algunos casos podría ser algo mejor. Estos casos dependen del QRS no de rama izquierda, por ejemplo, lo que es de rama derecha, o trastornos de la función extraventricular, en los cuales la resincronización cardíaca no tiene tanta carga. También saber que hay estudios observacionales en los cuales ya se ve que pacientes remitidos a la resincronización cardíaca con disfunción ventricular y bloqueo de rama izquierda, el aumento de la FEMI, de la fracción de elección, es similar tanto con la resincronización cardíaca, que está en verde, como con la estimulación de la rama izquierda. Sin embargo, en la rama izquierda se ha visto que hay mejores parámetros del dispositivo y por lo tanto es un método muy prometedor en estos tipos de pacientes. Y ya para concluir, saber que la resincronización cardíaca es una de las terapias más efectivas de la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, pero que se está infrautilizando. En este contexto, la estimulación fisiológica parece ser una promesa en pacientes candidatos, pero que la adopción generalizada de esta técnica va a depender no solo de la mejoría de la tecnología, sino de la organización y los ensayos clínicos. Y por lo tanto, debemos continuar personalizando la terapia en cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy claro en los conceptos. Sin duda que esto viene para ocupar un lugar. Vamos un poco apurados, cortos de tiempo, así que vamos a seguir con el caso clínico. El caso clínico está a cargo del doctor Diego Adaro. Él es residente de tercer año del Hospital del Carmen de Mendoza y el caso se titula Miocardiopatía con QRS ancho de lo típico a lo atípico. Diego. Bueno, buenas tardes. Primero que nada agradecer al comité organizador la posibilidad de participar en estas charlas. Bueno, en virtud del tiempo vamos a iniciar. ¿Se ve bien ahí? Sí, así es. Bien. Bueno, la charla en realidad es presentar un caso clínico que tuvimos internado, una señora que tuvimos internada en nuestra unidad coronaria el año pasado, desgraciadamente en pleno pico de pandemia, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor. Y en realidad cuando nos planteamos que íbamos a presentar, vimos un caso clínico interesante que empezaba de algo quizás más típico y que en marcha diagnóstica y a medida que fuimos realizando estudios complementarios nos encontramos con algo no tan habitual. Bueno, el caso clínico se trata sobre una mujer de 59 años de edad con un tabaquismo noctual con un índice de paquete de 15, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica diagnosticada a través de espirometría con 5 años de evolución, un hipotiroidismo controlado y un sobrepeso con índice de masa de 29.
medicación habitual, ella refería a consumir levotiroxina 88 microcentigramos y su terapia inhalatoria con fluticasona más bilanterol, no presentando intercurrencias ni ningún otro síntoma referido. Su motivo de consulta en realidad es un dolor opresivo de unas 16 horas de evolución al momento del ingreso a nuestra institución. Ella lo refería como tipo opresivo, que se irradia a ambos miembros superiores y que como cortejo vegetativo refería náuseas. Ella consulta inicialmente en un centro periférico donde se le realiza una primera analítica en la cual destacaba una troponina I positiva con enzimas positivas. En el momento que ingresa a nuestra institución, nosotros, en el contexto de toda esta pandemia, realizamos una analítica completa y hacemos la determinación de troponina T. Por suerte en nuestra institución contamos con la troponina T ultrasensible, la cual nos arroja un valor de 438 picogramos por mililitro. El resto de la analítica en realidad no tenía digamos, signos de relevancia. Al examen físico, una paciente digamos, estable hemodinámicamente, sin signos de fallo de bomba o bajo gasto, y el resto del examen físico no revestía particularidad. Cabe destacar que cuando la paciente ingresa se encontraba asintomática. Bueno, este es el electrocardiograma del ingreso, donde podemos observar que se encuentra en tono sinusal, con una marcada sobrecarga de cavidades izquierdas, y destaca un trastorno de repolarización en lo que sería la cara inferior anteroseptal y en lo que sería B3, B4 y B5, un ligero infradesnivel del ST, unas T negativas, bastante sugestivo y en el contexto del cuadro clínico de un síndrome coronario agudo, motivo por el cual se decide el ingreso inmediatamente en la unidad coronaria, interpretándose en ese instante como un síndrome coronario agudo no ST. Se programa para el día siguiente el estudio, digamos, hemodinámico, y la paciente, digamos, ella ingresa en las primeras horas de la tarde. En el transcurso de las primeras horas de internación refiere un malestar muy similar por el cual había consultado, pero de menor intensidad. Se le repite un electrocardiograma donde se puede observar que presenta un bloqueo completo de rama izquierda que no presentaba anteriormente. Entonces, ante esta situación se decide derivar de manera urgente a hemodinámica. Se realiza el estudio hemodinámico y, como se puede observar en las imágenes de la izquierda y del medio, en las proyecciones oblicuo anterior izquierda y oblicuo anterior derecha, el árbol coronario respectivamente no tenía lesiones angiográficamente significativas, con un adecuado clearance del contraste intracoronario. Y en la imagen de la derecha, en lo que sería la ventriculografía, se puede observar una hipoquinesia bastante marcada de toda la cara anterior, en los segmentos basal medial apical, y también en la cara inferior medial apical. Ante esta situación, como les comentaba, en realidad estamos en una época bastante complicada. Se le realiza un ecocardiograma un poco más dirigido y se observa que la paciente efectivamente tenía un deterioro severo de la fracción de eyección, informada en ese momento entre un 30 y 35%, pero que no tenía dilatación de los diámetros de sus cavidades. Tenía ligeramente aumentadas las presiones de fin de diástole, por lo cual, ante todo este contexto, se interpreta como un minoca o un infarto con arterias coronarias epicárdicas normales. Inicia el tratamiento para tanto su insuficiencia cardíaca como para el resto, digamos, de las enfermedades, y se decide el alta hospitalaria. Se solicita al alta hospitalaria una resonancia magnética cardíaca con realce tardío, y como se puede ver en la proyección de 4 cámaras, hay una hipoquinesia difusa con un movimiento disincrónico del septum y una hipertrabeculación de todo lo que serían los segmentos medial y apical, lateral y también apical. Y en la proyección de 2 cámaras lo que se puede observar es esta misma imagen, pero con un realce tardío, digamos, como señal de fibrosis subepicárdica en lo que sería la región inferior inferoseptal bien apical. Lo que nos informan desde el servicio, digamos, de imágenes es que la paciente por FEI tenía una fracción de eyección del 25%, con un volumen telediastólico de 112, indexado a superficie corporal, con una disinesia septal y una hipoquinesia difusa, esta fibrosis subepicárdica inferoseptal medial, y algo que nos llamó mucho la atención y que nos fue, digamos, un poco llevando casi a lo atípico, es esta relación entre el miocardio no compacto y el compacto mayor a 2,3 como hallazgo, digamos, sugestivo de un miocardio no compacto.
Bueno, la paciente continúa sus controles post-alta y le hacemos un control a los 3 meses, donde se puede observar que el bloqueo completo de rama izquierda permanece, se había hecho en su momento ya permanente, le habíamos hecho un holter donde había estado permanente en ritmo sinusal y con este bloqueo de rama izquierda, donde además, digamos, de esto se evalúa la condición clínica y encontramos que a pesar del tratamiento médico óptimo que habíamos podido establecer con bastante éxito, la paciente se encontraba en una clase funcional 2A3 con una FEI que se le repitió el eco del 35% evaluado por Simpson biplano con un QRS entre 130 y 140 milisegundos. Otra cosa importante es que tenía una insuficiencia mitral entre leve y moderada. Por tal motivo se realiza la interconsulta con el servicio de electrofisiología y se decide la colocación de un dispositivo para resincronización cardíaca más prevención primaria de muerte súbita. Bueno, este es el electrocardiograma control. Posterior a la colocación del dispositivo se pueden observar cambios en la secuencia de activación, sobre todo en lo que es la derivación B3, B4 y B5, ¿sí? Y este es el ecocardiograma control que le hicimos hace unos días, donde digamos, la imagen quizás más, que más nos llama la atención está en el cuadrante superior izquierdo. Es una apical de 4 cámaras donde se observa una adecuada contractilidad del ventrículo izquierdo y evaluada a través del mismo método y por el mismo operador, se observa que tiene una fracción de eyección estimada entre el 50 y el 55%. Otra imagen que es importante destacar es en el eje corto, esta presencia, digamos, ante la coloración de estas imágenes de color en el fondo de las trabéculas, es decir, bastante sugestivo de este hallazgo evidenciado a través de resonancia magnética, y cuando se evalúa con el color ubicado a la altura de la válvula mitral, no se observa y en realidad se cuantificó y era una insuficiencia mitral leve. Se hizo strain longitudinal, desgraciadamente no tenemos un strain longitudinal para comparar, pero bueno, la verdad es que la contractilidad había mejorado bastante y la paciente actualmente se encuentra en una clase funcional 1-2. El otro día que le evaluamos estaba por suerte más en una clase funcional 1. Desgraciadamente no le hemos podido hacer un test de la caminata debido a que, bueno, todavía está un poco afectado a la atención de pacientes COVID. Le realizamos un holter en la cual no hemos evidenciado eventos arrítmicos por suerte, y hemos mandado a la paciente, digamos, hemos hecho una interconsulta con el servicio de genética para evaluar una probable etiología genética para su miocardio no compacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. La presentación bien clara. Vamos a ver si podemos discutir un poquito del caso y hacer algunas preguntas. Quería, antes de seguir, pedirle al doctor Carlos Perona, que es jefe del Servicio de Electrofisiología del Sanatorio Trinidad de Quilmes, y al doctor Quiroga, que es jefe de Electrofisiología del Hospital Aeronáutico. Ellos dos son proctor de las dos empresas actualmente que están comercializando el instrumental para la estimulación del GIS, son los que más experiencia tienen en la Argentina como electrofisiólogo en la estimulación fisiológica. Un poco la pregunta es cuál ha sido la experiencia hasta ahora acá en Argentina y qué nos pueden decir de este método y cómo lo ven para el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Si quiere comenzar, no sé, Carlos, si querés comenzar, y después Horacio. Gracias, Fernando. Bueno, varias cosas. Primero, agradecer la invitación. Me gustaron muchísimo las presentaciones. He aprendido mucho. He sacado copy-paste de las pantallas de lo que me ha parecido interesante. La verdad que han sido excelentes las exposiciones. Con respecto a la estimulación del sistema de conducción en la Argentina, viene bastante bien. Ha tenido una repercusión en los últimos tiempos. Festejo que el agregado de la otra compañía, de Biotronic, que ahora empezó también a comercializar su vaina, que también ha podido expandir la terapia, que me parece que es lo que tenemos que hacer no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Así que realmente estamos haciéndolo muy bien, con muy buenos resultados. Me parece que se está haciendo en forma muy consciente, de a poquito los centros van teniendo su experiencia, van avanzando
con mucha solidez. Esa es por lo menos la perspectiva que veo desde Medtronic. Bueno, buenas noches a todos y coincido con Carlos, os los saludo a todos. La verdad que estos encuentros son muy lindos porque son encuentros entre amigos. Se da la casualidad acá que el doctor Perona, el doctor Peñafort y mi persona acá presente nos hemos formado en el mismo hospital, ahí sobre la avenida Patricias Argentinas, el Hospital Naval Pedro Mayo, así que es un placer compartir un rato con amigos. Y felicitar primero a la FAC, a Fernando por la organización, a Mariana Valentino, también todos colegas con los que trabajamos y conversamos todos los días. De este tremendo simposio, la verdad que aprendí un montonazo, saqué un montón de copias de pantalla, de un montón de información. Felicitaciones, doctora Mixe, tremenda presentación. Al doctor Fernando Torres, al doctor Lucas también, muchísimas gracias. Y a Carlos, bueno, agradecerle porque él empezó hace bastante tiempo antes que yo con esto y también me ha ayudado y enseñado mucho. Bueno, nosotros yo ahora casualmente estoy en el aeropuerto, estamos yendo para un caso de estimulación y es un aprendizaje que estamos haciendo todos en la Argentina y que, como dice Carlos, creo que lo más importante es estimularlo. Yo no tenemos tiempo para preguntas acá, pero quisiera dejar, que lo dijo Milce Truco en un momento, la inquietud del tema de considerar realmente a todos los pacientes. Hay evidencia, si bien es muy pobre, ya es real, factible y está publicado, que 1 de cada 4 pacientes con función conservada que requieren estimulación desde el ápex de ventrículo derecho, más del 70%, 1 de cada 4 desarrolla cardiopatía asociada a la estimulación, y los pacientes que dividimos los grupos con cardiopatía y sin cardiopatía tienen significativamente mayor mortalidad, mayor internaciones, peor evolución, mayor insuficiencia cardíaca. No significa que quizá esto sea para todos los pacientes, definitivamente en todos tenemos que considerarlo y creo que es muy bueno que todos los colegas que estemos acá tomemos conciencia de esta buena noticia, ¿no? De tener esta posibilidad, esta herramienta y que todos seamos estimulados a hacerlo y a no perder el entusiasmo, porque es difícil, porque lleva mucho tiempo desarrollarlo y porque realmente es muy beneficioso para nuestros pacientes. Así que ese es el mensaje, agradecer, saludar a los amigos y felicitarlos por este excelente encuentro. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar estos últimos minutitos para que tengamos la oportunidad de los panelistas que han hecho su esfuerzo también para estar acá, así que para hacer sus preguntas tenemos gente de CONAREC, tenemos también fellow de electrofisiología. Quería pedir a la doctora Noel Carrizo que si quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes, gracias. Sí, quería saber en cuanto, repasando un poco las indicaciones de estas terapias, en pacientes con miocardiopatía chagásica, que tenemos gran prevalencia en nuestro medio, ¿qué valor o cuánto podemos extrapolar las guías en estos pacientes que, si bien es una enfermedad del sistema de conducción de la rama derecha, pero cuando presentan estas alteraciones en el electrocardiograma, ya sabemos claramente que el ventrículo izquierdo también está afectado? Entonces, ¿cómo podemos llevar las guías actuales, las guías americanas, a estos pacientes? Sí, Carlos, sé que tenía ahí alguna experiencia ahí con estimulación. Sí, nosotros tenemos experiencia en estimulación en pacientes chagásicos con GIS, y si bien uno podría en un principio pensar que es una alteración distal de la rama derecha por la patología típica parasitaria, la mayoría de los pacientes, no son muchos, creo que fueron 4 pacientes con el típico bloqueo de rama derecha y mi bloqueo anterior izquierdo, restauraron a un QRS angosto. Uno solo se restauró el hemibloqueo anterior y no restauró la rama derecha, pero en todos se pudo capturar el sistema de conducción. Entonces me parece que si bien hay poca experiencia, también hay experiencia de algunos colegas en Brasil, podríamos incluir en el arsenal de tratamiento la estimulación directa del sistema de conducción para los pacientes chagásicos. Obviamente esto hay que tomarlo con todas las pinzas y escribir al respecto, ¿no? Bien.
Yo quiero agregar a lo que dice Carlos, y bueno, y celebrando un poco el espíritu federal de este encuentro, felicitar al doctor Jorge Secchi, con quien el jueves pasado en el Hospital San Bernardo de Salta implantamos un dispositivo de estimulación en un paciente chagásico, joven de 47 años, con una dilatación severísima, 82 de diámetro diastólico y 15 de eyección, el cual tenía como patología fibrilación auricular de baja respuesta, con QRS razonablemente angosto, pero bueno, obviamente se iba a convertir en ancho por la estimulación, ¿no? Realmente un implante muy difícil, en el que, yendo un poco en la otra parte de lo que decía Carlos, de la posibilidad de reclutar esos bloqueos desde el GIS, este paciente, independientemente de conducir con un QRS angosto su fibrilación auricular, tenía un intervalo HB de 90 milisegundos, dicho lo cual procedimos o elegimos, independientemente de tratar de estimular desde el GIS, lo cual obviamente no resultaba en un buen resultado de estimulación por obvias razones. Fuimos a la estimulación de la rama izquierda y bueno, logramos un buen QRS, si bien bastante ancho, con un tiempo de espiga al pico de RMB6 de 65 milisegundos, es un buen resultado, e implantamos para ese caso, la verdad que fue interesante, directamente no implantamos catéter auricular, sino que fuimos con el catéter de la aurícula para la rama izquierda, con el fin de poder programar un intervalo AB de 120-150 milisegundos para permitir o evitar la pseudofusión por la estimulación, digamos, por la falta de sensado en el ventrículo derecho. Así que son todos casos muy lindos, siempre aprendemos. Tuve la oportunidad de estar ahí con el Hospital San Bernardo, la residencia de cardiología, que es un placer encontrarse siempre con los colegas. Y el Chagas tiene eso, ¿no? La verdad que casos difíciles, a veces con la conducción un poco más preservada y a veces, como en este caso, algo que sorprende, QRS angosto y HB muy largo, que nos obligó a estimular, digamos, desde un lugar más distal con el fin de hacerle al paciente. Gracias. Un pequeño aporte, nosotros aquí es verdad que hay menos Chagas, pero sí hay mucho paciente joven con bloqueo de rama derecha, y en estos pacientes, o sea, sí que hacemos la estimulación fisiológica. Es verdad que nos orientamos más a la estimulación de rama izquierda, por esto del bloqueo distal, pero sí, yo creo que claramente el bloqueo de rama derecha y el trastorno de la conducción interventricular es probablemente en el futuro lo que más se va a beneficiar de esta nueva técnica. Ya sabemos todos que el rama izquierda y la disfunción severa van bien con la R5. Yo creo que hay un gran lugar para la fisiológica en estos pacientes. Muy bien. Gracias. No sé si la doctora Vega o el doctor Montenegro tienen alguna pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta para alguno de los disertantes del panel. Más que nada una pregunta o decir una especie de hipótesis o plantear más que nada si en realidad piensan que todo este tipo de cardiopatía asociada a una disincronía o más que nada todo lo que es disfunción por los efectos de la rama izquierda o rama derecha, si piensan que cada vez se está yendo más como a una cardiopatía particular, y sobre todo si este tipo de estimulación más fisiológica, ¿sí?, puede llegar a tener indicaciones de manera más precoz, sobre todo nuestros pacientes que sabemos que tienen rama izquierda y que en algún futuro pueden llegar a dilatarse, sobre todo si se asocian a alguna otra cardiopatía. Y más que nada, sí, como quería decir, si en realidad piensan que se está dividiendo la cardiopatía dilatada como una forma particular de cardiopatía y poder anticiparnos al hacer una estimulación antes que el paciente empiece a tener un remodelado ventricular que nos lleve a una disfunción severa. No sé si se comprende lo que quiero decir. Es más que nada una reflexión. Quería hacer una reflexión. Si quieres, solo un aporte. Creo que este es el otro gran grupo, ¿no?, de la estimulación fisiológica. El paciente que va a necesitar estimulación ventricular y que aún no tiene un deterioro severo de la fracción de eyección. En todo paciente que tiene una disfunción ventricular de menos del 50%, ya indicamos de rutina resincronización, a pesar de que no hemos demostrado que con esto mejoramos el pronóstico, sí que no lo empeoramos. Y creo que en estos pacientes también es otro de los grandes grupos que se van a beneficiar de la fisiológica, pacientes con disfunción no severa y necesidad de estimulación. Muchas gracias, Doc.
Quería, por último más, apoyar que en realidad pienso que lo que es la terapia de resincronización es solo, me parece, un beneficio de un pequeño grupo de pacientes con otro tipo de miocardiopatías, que el tratamiento médico es fundamental y en realidad, como te digo, tiene que estar más dirigido como específicamente en aquellos pacientes en los que vemos que se va a tener un gran beneficio, más que nada, porque a veces uno como cardiólogo clínico trata de pensar que puede ser que los pacientes pueden llegar a tener alguna mejoría significativa. Me parece que en realidad no lo podemos ver en un futuro. Más que nada, sobre todo plantearnos en la terapeuta, en la médica, digo yo. Yo creo que la dificultad hoy por hoy la tenemos en el paciente con rama izquierda y función conservada. Ese paciente que tenemos la posibilidad, como bien se mostró en la charla, creo que fue el doctor Giganti, ¿no? Pablo, que nos habló de qué hacer con el paciente con rama izquierda. Nos podemos sentar a esperar a que disfuncione para ponerle después un resincronizador, o podemos actuar más precozmente. Probablemente lo terminemos haciendo, pero hoy por hoy no existe esa evidencia, ¿sí? Y por lo que estoy viendo en las próximas guías de estimulación directa del sistema de conducción que se están escribiendo, tampoco va a aparecer para esa franja de pacientes, ¿sí? Quería hacer también un comentario. He tenido también experiencia en la estimulación con resincronización en pacientes con estos miocardios no compactos, así medios atípicos, y también fueron todos súper respondedores. Yo creo que ahí el bloqueo de rama izquierda forma parte fundamental de la fisiopatología. Este caso que presentaron, la verdad que me parece muy interesante. No sé si nuclearlo en lo que se llama el bloqueo de rama izquierda doloroso, que está descrito. Muchos pacientes que sienten dolor anginoso cuando hacen su bloqueo de rama izquierda. Esos pacientes disfuncionan rápidamente, y así como disfuncionan, mejoran con la resincronización cardíaca. Me parece que tuvo un poco que ver en la descripción del caso que hicieron. No me cierra un poco la fibrosis, ¿no? Mucha fibrosis en la región apical y septal. Creo que el caso también es interesante, este bloqueo intermitente de rama, que hace pensar de que el bloqueo es troncular, que es proximal, ¿no? Y que por ahí este paciente para la estimulación fisiológica hubiese sido un buen caso, ¿no? Porque habla de que la parte distal del sistema His-Purkinje pareciera estar conservada, ¿no? Entonces, este comportamiento intermitente creo que hace que uno seleccione estos pacientes y se ve uno más seducido a estimularlo más fisiológicamente que distalmente a través de la estimulación clásica a través del seno coronario, ¿no? Sí, Fer, pero ahí yo te quisiera hacer un aporte que justo se me ocurrió cuando hablabas, ¿no? Supongamos que uno va a implantarle una estimulación de His a ese paciente, y en el momento en que implantamos, el paciente tiene el QRS angosto, no tiene la rama izquierda. Digamos, está bien, la respuesta debe ser, bueno, miremos el HB, pero nos vamos a quedar tranquilos porque nosotros no vamos a saber si estamos efectivamente reclutando el bloqueo de rama, porque en ese momento el paciente está conduciendo por la rama. Entonces nos quedaríamos tranquilos entre un HB, digamos, o qué HB pienso yo, ¿no? Como para así discutir un poco con qué HB iríamos al GIS o con qué HB iríamos a la rama izquierda si el QRS fuera angosto, porque la verdad no podemos fehacientemente, digamos, asegurar que estamos reclutando la rama si el QRS en ese momento es angosto, ¿no? Creo que es muy interesante, porque siempre cuando uno está en el momento del implante piensa la estrategia, ¿no? Y por ahí ese paciente, a mí me quedaría esa duda: ¿con qué HB me quedo tranquilo en el GIS o con qué HB me iría a la rama izquierda en el supuesto caso que no pudiéramos comprobar que la estamos reclutando? Me parece que son cosas muy lindas para pensar, ¿no? Exacto, y sobre todo viendo el electro, ¿no? Un QRS angosto con alteración de la repolarización, probablemente sea memoria electrotónica, pero el QRS ancho que tenía era muy ancho, ¿no? Y un bloqueo de rama típico, mellado en la cara lateral, todas las características que nos hablan de que este es un bloqueo más proximal y interesante. Y cómo se responde después el paciente, ¿no? Un caso bastante clásico. No sé si la doctora Vega quiere hacer alguna pregunta, que también es panelista, y ya estamos en tiempo. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta va un poco más dirigida ya directamente a los expertos.
Viendo en el caso de los pacientes con bloqueo de ramas, bloqueos infrahisianos o distales, sabemos que la estimulación de la rama izquierda del GIS no la va a reclutar. Entonces, si hay alguna forma de predecir si el paciente con bloqueos tronculares o proximales de la rama izquierda, para pensar en un resincro de seno coronario directamente no intentar una estimulación del GIS previa al implante, a la colocación del resincro. Si hay alguna forma de predecir esta antes de realizar el mismo. No sé, Milce, si querés decir el protocolo que tienen ustedes. Nosotros, bueno, solo recordar eso, que la resincro sigue siendo la primera opción, o sea, en pacientes con disfunción ventricular y QRS ancho. En cuanto a predictores de, digamos, dificultad de implante o de reclutación de la rama, sí que se han visto la fibrosis septal e incluso el fraccionamiento del QRS como predictores, pero es verdad que nosotros como protocolo no es algo que nos tire hacia atrás al implante. Lo habitual es intentar reclutar la rama, intentar un QRS estrecho, y si no es una rama izquierda, al menos una estimulación septal izquierda, que va a ser más beneficiosa. Pero recordar que aún la resincronización cardíaca sigue siendo la primera elección. Yo si me dejas un solo comentario, Fer, el 80-85% de los bloqueos, por más anchos que parezcan, son intrisianos. O sea, uno no puede predecir por el ancho del QRS. Como dijo el doctor Peñafort, si el bloqueo de rama izquierda tiene criterio de Strauss, o sea, se parece a algo troncular, se parece a algo fascicular, lo más probable, estadísticamente está estudiado, es que el bloqueo sea bien superior, bien intraisiano. Entonces la estimulación en el triángulo de Koch, en la región de His, la gran mayoría de las veces, ¿sí? Estamos hablando cerca del 80-90% en QRS angosto y función conservada, y cerca del 80% en pacientes con disfunción ventricular y bloqueo AB completo o bloqueo de rama izquierda, es posible de ser reclutado a través de la estimulación en GIS. En este caso estoy completamente de acuerdo, pero es verdad que faltan estudios para saber qué va a pasar a largo plazo. Hemos tenido nosotros, llevamos unos 2 años haciendo estimulación fisiológica y hemos tenido algunos casos de los primeros GISET en los cuales el bloqueo avanza a largo plazo. Y realmente el QRS que lográbamos al principio pues no es tan bueno en el seguimiento. Entonces creo que como decíamos, faltan muchos estudios, falta mucha evidencia y creo que nos toca a nosotros, ¿no? Hacer un poco de evidencia. Ninguna duda. Por eso es tan atractivo la estimulación de la rama izquierda, ¿no? A mí es por eso que muchos de los grupos están yendo directamente ahí, ¿no? Nosotros empezamos con el GIS en el 2011, cuando yo recién vine aquí, y es verdad que no teníamos herramientas, preformábamos estiletes, se nos caían, se nos dislocaban todos los electrodos, y luego lo retomamos hace unos 4 años. Ya, bueno, desde que conocemos la rama izquierda, hemos ido a la rama izquierda. Hacemos pocos GISes realmente ahora mismo. Más que nada por esto, por el aumento de los umbrales a largo plazo que nos agotan la batería precozmente. Bueno, estamos pasaditos ya como unos 12 minutos del tiempo que nos han dado a la FAC, así que les agradezco a todos la participación. Como siempre es un gusto estar entre amigos discutiendo. Esperemos que nos podamos juntar presencialmente, que pase la pandemia y podamos encontrarnos como lo hacíamos habitualmente y compartir los casos y seguir aprendiendo. Así que muchas gracias. Gracias a Milce, Carlos, Horacio, que están de afuera, todos los locales. Así que gracias a la FAC y a la Sociedad de Cardiología de Mendoza. Y bueno, que tengan muy buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias a todos.